Hans Kelsen, nacido en Praga, cuando aún ésta hacía parte del Imperio Austrohúngaro, el 11 de octubre de 1881, este autor vienés generó una revolución en el pensamiento jurídico. Este autor vivió en diferentes lugares: Praga, Viena, Ginebra, Cambridge y California, siendo esta última donde trabajaría con gran intensidad hasta el final de sus días. Profesor agregado y titular en su orden en la Universidad de Viena y en las universidades de Colonia, Ginebra, Praga, Harvard y California. Además, asesor y redactor de la Constitución de la República de Austria en 1920, miembro del Tribunal Constitucional Austríaco entre 1927 y 1930. Autor de una innumerable bibliografía, que ha sido traducida a diversos idiomas y que aún sirve de referencia. Estos son algunos de los numerosos argumentos para aseverar con certeza que Hans Kelsen es el autor de mayor notabilidad en el ámbito jurídico en la pasada centuria, que estuvo marcada por 2 guerras mundiales, con una connotación inscrita entre la contienda entre el derecho natural y el derecho positivo. Los aportes teóricos efectuados en su obra Teoría pura del derecho, publicada en Ginebra en 1934, aunque irreductibles a ella, extendieron una óptica del derecho distinta que para 1936 ya había sido traducida alrededor de 9 idiomas. A partir de la obra La teoría pura del derecho de Hans Kelsen, debemos resolver la siguiente pregunta: ¿qué es una teoría pura del derecho? Como teoría del derecho positivo, es general y no particular. Pero, ¿y esto qué quiere decir? Empecemos por recordar el concepto de derecho natural y derecho positivo. Derecho natural como derecho divino y, de acuerdo a los planteamientos del autor, si es que ha de ser eterno e inmutable. Por su parte, el derecho positivo, creado por hombres, temporal y variable. Derecho natural con un carácter religioso. En este sentido, la teoría pura del derecho busca mantenerse como teoría, conocer su objeto. Procura determinar qué es y cómo se forma el derecho, el ser, diferente a cómo debería ser o cómo debe formarse. Cuestión que no le interesa. Para profundizar en la teoría pura del derecho, entraremos a definir qué es el derecho y qué es la interpretación. Una primera definición a partir de la sanción. Regla de derecho: condición y consecuencia. La consecuencia ligada a su condición por vía de una imputación. Una consecuencia de derecho es la sanción. En este caso, puede ser hasta un acto coactivo. Privación forzada si es necesario. Las sanciones jurídicas son actos de seres humanos prescritos por normas que han sido creadas por los hombres. Corresponde a un elemento de la organización social, en este caso el derecho como orden coactivo. Por otra parte, el derecho como técnica social, en cuanto a su fin, aparece como un método específico que permite inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada. Consiste en sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la deseada. Normas jurídicas y normas sociales solo se aplican a las conductas humanas. En este caso, el derecho no es un fin, sino un medio. El derecho es una técnica de coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por finalidad mantener. Para el autor existe una norma primaria y una norma secundaria. Para que una norma pertenezca a la esfera del derecho es necesario que defina la conducta que constituye la condición de una sanción y determine esta sanción. El autor llama norma primaria a la que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción, y norma secundaria
a la que prescribe la conducta que permite evitar la sanción. Ahora pasaremos al dilema de la interpretación. Para Hans Kelsen, toda norma debe ser interpretada para su aplicación, o sea, en la medida en que el proceso de creación y de aplicación del derecho desciende un grado en la jerarquía del orden jurídico. Un primer punto es la determinación parcial de la norma inferior por la norma superior. La relación entre una norma superior y otra inferior es que la primera regula el acto por el cual la segunda es creada. La norma superior puede también determinar el contenido de la norma inferior, pero no en forma completa, dado que no puede regular en todos sus detalles el acto por el cual debe ser aplicada. Todo orden, por detallado que sea, deja una serie de puntos que su ejecutor debe decidir. Toda norma determina, pues, de manera solamente parcial el acto jurídico por el cual es aplicada, ya se trate de un acto que crea una nueva norma o de un simple acto de ejecución. Los elementos que la norma deja indeterminados pueden atañer tanto al hecho lícito como a la sanción. Otro de los planteamientos realizados por Hans Kelsen en su obra es que la norma es un marco abierto a varias posibilidades. Si se entiende por interpretación la determinación del sentido de la norma por aplicar, el resultado de esta actividad no puede ser otro que la determinación del marco constituido por la norma y, por consiguiente, la comprobación de las diversas maneras posibles de llenarlo. En todos los casos de no determinación voluntaria o involuntaria de un acto jurídico, la aplicación de la norma que regula este acto ofrece varias posibilidades. En cuanto a los métodos de interpretación, para Hans Kelsen, la teoría del derecho positivo no suministra ningún criterio y no indica ningún método que permita dar preferencia a una de las diversas posibilidades contenidas en el marco de una norma, a uno de los sentidos que ésta puede tener si se la considera en sí mismo en relación con las otras normas del orden jurídico. Es decir que la necesidad de una interpretación resulta precisamente del hecho de que la norma o el sistema de normas por interpretar es un marco abierto a varias posibilidades y no decide, entre los intereses en juego, cuál es el que tiene mayor valor. Para ello es preciso un nuevo acto creador de derecho, como el fallo de un tribunal. El autor plantea un interrogante. ¿La interpretación es un acto de conocimiento o de voluntad? La teoría tradicional indica que, para darse la interpretación, basta cierto conocimiento del derecho existente para determinar los elementos que faltan en la norma cuando se trata de aplicarla. Es claro que el legislador tiene mayor libertad que el juez. Pero cuando el juez, a través de una creación de una norma individual, se considera como un acto de voluntad en la medida en que trata de llenar el marco establecido por la norma general. Ahora bien, es procedente iniciar con el problema de las lagunas. La primera se denomina lagunas lógicas. Es claro para Hans Kelsen que se atribuye un papel especial de la interpretación en la tarea de llenar lo que se denomina lagunas del derecho. Es claro para este autor que no existen lagunas. El derecho vigente es aplicable y permite resolver cualquier litigio. La segunda se denomina lagunas técnicas. Se entiende por laguna técnica una laguna lógica que resulta de una divergencia entre el derecho positivo y el derecho deseado, o bien aquella indeterminación que resulta del hecho de que la norma es solamente un marco. Para finalizar, tenemos las lagunas admitidas por el legislador. Es claro que para el autor no existen lagunas en el derecho, pero cuando a criterio del juez la aplicación de la ley resulta inoportuna por razones de política jurídica, esta teoría pretende que es lógicamente imposible aplicarla.
No aplicar la ley con autorización del legislador significa que es una autorización tácita, acordada solamente en el caso en que es lógicamente imposible aplicar la ley. En este sentido, el juez sustituye al legislador. Finalmente tenemos una consideración, y es que el juez hace uso de la autorización de no aplicar la ley en un caso concreto, pues el juez no admitirá la existencia de una verdadera laguna si no está en presencia de una muy fuerte divergencia entre la ley y su propia concepción de justicia. Hans Kelsen ha sido fuente de inspiración de doctrinantes, académicos y estudiantes. Es así tal que la teoría jurídico-política del autor aquí nombrado entre 1881 y 1973, más allá de su teoría pura del derecho, permeó profundamente el modelo de concebir los modelos modulares del sistema jurídico y de la organización del Estado. Pues si bien la teoría pura del derecho fue su producción científica más notable, Kelsen fue un autor prolijo que durante casi 7 décadas se ocupó también de otros ámbitos, a la filosofía, a la teoría del derecho, tales como la teoría del derecho público, el derecho constitucional, la teoría de las normas jurídicas, el derecho institucional internacional público, la teoría política, el diseño constitucional y la revisión judicial de la constitucionalidad, que tal como se ha conocido, lo ejerció como magistrado en el tribunal que contribuyó a crear. Es por todo lo anterior, entonces, que este magno autor ha servido de inspiración tanto a grandes teóricos y doctrinantes como estudiantes, para reseñar y dialogar con su pensamiento y de esta manera materializarlo en obras y producciones académicas. Ahora hablemos de los libros de Hans Kelsen. Son una antología de textos disímiles, pero con una gran rigurosidad académica propia de cada uno de los autores, que pone en discusión, en términos actuales, las construcciones metodológicas y teóricas de un profesor austriaco, tal como lo era aquí el mencionado autor. Los libros del Hans Kelsen son un pleno recorrido sobre las interpretaciones críticas, profundizaciones, posturas, complementos y, por qué no, un dilucidar que de seguro ponen una vez más a los lectores en la necesidad de repensar lo que hasta ahora se ha dicho de Kelsen. Ya habíamos mencionado cómo es esa ontología cuando se remembra al escribir o al leer de Hans Kelsen. Ahora miremos cómo teóricos colombianos como Carlos Gaviria Díaz, Mario Alberto Montoya Brand, Edgar Hernán Fuentes Contreras, Óscar Mejía Quintana, Tomás Bustamante, hacen una compilación del libro Una teoría pura del derecho en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas y Políticas del programa de Derecho. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que Tomás Bustamante aplica en uno de sus acápites del libro, en la creación del derecho por la jurisprudencia, notas sobre la aplicación del derecho y la epistemología en la teoría pura del derecho. Pues él en este ensayo busca demostrar cómo la teoría pura del derecho enfrenta el problema de la creación judicial de derecho, especialmente por un medio de la concretización y de la individualización de normas generales por los órganos de aplicación de derecho. Pero más allá de lo que materializa el escritor Bustamante
vale la pena replicar las palabras que en algún momento publicó Hans Kelsen, donde aducía, abro comillas, no hay orientación política alguna de la que la teoría pura del derecho no haya sido sospechada, pero justamente ello demuestra mejor de lo que yo puedo hacer su pureza. Ya reseñamos un primer libro, ahora reseñemos uno segundo, y es La teoría pura del derecho y el problema de la justicia, del profesor Robert Walter. El más eminente representante de la teoría pura del derecho en nuestro tiempo, estudia Hans Kelsen. La teoría pura del derecho y el problema de la justicia, las normas, las reglas, los enunciados de las normas. Aduce que son textos que componen esta obra y que claramente son los puntos centrales del pensamiento filosófico y jurídico de Hans Kelsen. Ahora bien, ya habíamos manifestado, hecho un recorrido, la inspiración que ha hecho Hans Kelsen en teóricos, doctrinantes, académicos. Para este caso que nos ocupa, quiero traer dos trabajos de grado bien relevantes. Uno es del estudiante Giovanni Alexander Martínez Rodríguez, de la Universidad Libre de Colombia, aplicando en su escrito jurídico llamado La norma fundamental, Ground Norm, de Hans Kelsen, en la novela El Señor de las Moscas de William Golding. Texto este que expone la relación de elementos teóricos del concepto de norma fundamental desarrollado en la obra Teoría pura del derecho y que se encuentran presentes en la novela El Señor de las Moscas del escritor William Golding, el cual fue Premio Nobel de Literatura en 1983. En donde se pretende recrear de alguna manera una perspectiva que sustente el origen de la Ground Norm o norma fundamental, la cual fue propuesta como una hipótesis por el jurista e investigador, aquí protagonista, Hans Kelsen. ¿Qué busca este escrito? Una relación de elementos jurídicos presentes en la novela y en la narración a través de cada uno de sus personajes principales como Ralph y Jacques Mediroux, descubriendo en pasajes de esta historia la necesidad de crear normas que regulen la conducta y la convivencia de los personajes. Aquí se esbozan situaciones vividas por un grupo de niños que habitan en la isla. Es notorio entonces que se evidencia la necesidad de normas, en donde a partir del desarrollo de la historia se descubre lo construido en la isla de un modelo a pequeña escala que se asemejará en un orden normativo regulador de la conducta o lo que conocemos como un ordenamiento jurídico desde la óptica kelseniana. Muy recomendada leer o ver El Señor de las Moscas. Así como habíamos dado un ejemplar de un estudiante que quería hacer analogía, escribir acerca de Hans Kelsen, hay un segundo ejemplar de un estudiante, Juan Felipe González Jácome, de la Universidad Externado de Colombia, quien aplicaba para el título de magíster con su obra Miseria del Derecho, Hans Kelsen y las raíces críticas del positivismo jurídico. Aduce en uno de sus acápates que la teoría jurídica del derecho fue un texto de Kelsen, el cual reelaboró hasta sus últimos años, el cual mantuvo incólume su columna vertebral. Es decir, la estructura del libro en términos generales se desarrolla a partir de 3 ejes de debate que fueron constantes a lo largo del tiempo.
teniendo en cuenta como un primer eje es el de la discusión metodológica y epistemológica. Un segundo eje hace referencia al combate intelectual de Kelsen, que sostuvo con las diferentes representaciones teóricas del justnaturalismo, las cuales se encuentran en concreción en las múltiples formas del dualismo conceptual de la teoría jurídica. Y por último, como tercer eje, está derivado de la discusión conceptual relacionado a la exposición científica del ordenamiento jurídico, esto es, su estructuración jerárquica y los métodos de creación normativa. En otra de sus partes, tal cual concluye el aquí estudiante, es en cuanto que se puede extraer del texto de la teoría pura del derecho, en el cual existe un claro interés por desmitificar los conceptos tradicionales de la dogmática jurídica, cuestión indispensable para lograr la apertura de los contenidos del orden. A lo largo de su obra, Kelsen identifica, según aquí el estudiante, términos, conceptos tales como derecho subjetivo, derecho objetivo, individuo, comunidad, derecho privado, derecho público, entre otros, los cuales impedían unificar el objeto de indagación teórica y restringían la naturaleza contingente de los contenidos normativos. Es grato, muy grato, nombrar al doctor en Derecho de la Universidad Nacional, en el mismo sentido profesor del Externado de Colombia y embajador de la República Democrática Alemana, Luis Villar Borda, quien aterriza unas ideas bien interesantes en su libro, un trabajo publicado en alemán en la serie del Instituto de Hans Kelsen, Influencia de la teoría pura del derecho en Colombia. ¿Qué hace este teórico? ¿Qué hace este gran autor? Aduce que por varias décadas, a partir de los años 30, la teoría pura del derecho de Hans Kelsen ha ejercido una influencia predominante en la ciencia del derecho en Colombia, como en general en Latinoamérica, con mayor o menor fuerza en cada país. Es cierto, pues, de acuerdo con el respectivo desarrollo de los estudios de cada país, en el cual aterriza que de una u otra manera, tratándose del más notable esfuerzo realizado hasta entonces por construir una doctrina general, autónoma del derecho, con la aspiración a ser la única verdadera ciencia jurídica. También aduce en su libro que no hay campo en este bosquejo generalísimo para ocuparnos de la influencia particular que en las distintas disciplinas del derecho que el derecho ha ejercido con la teoría pura en Colombia. Es grande sobre todo en el campo constitucional y en el internacional público, sin que ello excluya el derecho penal y el civil en sus distintas ramas. No es exagerado decir que no hay esfera del derecho que no haya sido tocada por la tesis de Hans Kelsen. Algo semejante, y ello demandaría también un estudio especial, que ha de decirse con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales. Gran analogía hace este teórico comparando esas ramas del derecho y nuestras altas cortes. Pero también en el libro ha manifestado temas de carácter dualista del concepto tradicional de derecho y su superación, que ha sido motivo de largo debate entre juristas colombianos y habituados a los seculares divisiones entre el derecho público y privado, el derecho objetivo y subjetivo, y en primer lugar el del derecho natural y el derecho positivismo, dualismo vigorosamente atacados por Kelsen, como impregnados de ideología y por consiguiente de elementos extraños al derecho dentro de su principio metodológico fundamental.